Dios le bendiga a todos. Tengo un tema muy importante y la pregunta es, ¿el diezmo fue desarrollado originalmente por los judíos? La respuesta es no. ¿Por qué? Quiero que me pongan mucha atención, que esto es importante. En primer lugar, cuando tú comienzas a analizar lo que es el texto bíblico desde el punto de vista de la historia, te darás cuenta que cuando Abraham desarrolla lo que es el primer registro del diezmo en el Antiguo Testamento, desde el Bereshit, desde el Génesis, Abraham lo desarrolla a Melquisedec. Perfecto. Y la pregunta es también, de igual manera, ¿Dios le dijo a Abraham que desarrolle el diezmo? ¿Dios fue que le enseñó a Abraham que hay que diezmar? Entonces vamos a analizar esto. En primer lugar, diezmar hoy en día en la iglesia es importante, porque esto debe de ayudar a la iglesia y a los más necesitados, porque ese es el objetivo principal del desarrollo del diezmo bíblicamente. Pero permítanme decirte a ustedes que cuando Abraham desarrolla el diezmo, Abraham lo desarrolla no porque Dios le mandó a desarrollar el diezmo. En esos tiempos históricos todavía no era totalmente oficial establecer el diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo se comienza a registrar en el Código Sinaítico. En las 613 leyes cuando se desarrollan el Código Moral, que son los 10 mandamientos, a partir de Éxodo capítulo 3. Ahora bien, ¿por qué Abraham fue el primero que desarrolla el diezmo en el Antiguo Testamento? En primer lugar, Abraham no era judío, no era israelita, no era hebreo, o sea, a nivel tradicional. Abraham le llamaban hebreo, permítame decirte, porque los cananitas, los cananeos, al ver a Abraham como patriarca, como nómada, que viene del río Éufrates, del otro lado para Canaán, le comenzaron a decir de manera despectiva hebreo, que significa persona que viene del otro lado del río a usurpar, a robar tierra ajena. Pero Abraham desarrolla el diezmo. ¿Le digo por qué? Porque Abraham era mesopotámico. Y según los registros arqueológicos, se ha demostrado que en toda la antigua Mesopotamia, todas las ciudades y los imperios que se han desarrollado políticamente, imperialmente, desde el punto de vista histórico, todos han desarrollado lo que es el diezmo, incluyendo a la coalición medo-persa, al imperio neobabilónico, incluyendo por ejemplo a los asirios, incluyendo a los sumerios. Incluso cuando tú te vas políticamente a la parte de Grecia, también desarrollaban un tipo de diezmo con el objetivo de adquirir riquezas para el Estado y para los más necesitados. Es decir, que el diezmo que desarrolla Abraham no fue inventado por Dios, sino por una cultura totalmente mesopotámica. Repito, Abraham no era judío, Abraham no era israelita, Abraham no era hebreo tradicionalmente. Abraham era mesopotámico. De tal manera que según gracias a las ciencias bíblicas, posiblemente Abraham hablaba, escúcheme bien que es importante, hablaba sumerio, hablaba arameo, y posiblemente hablaba cadio, 3 lenguas semíticas, porque según las ciencias bíblicas y la crítica textual, la crítica literaria, se ha demostrado que en esos tiempos no existía la lengua hebrea. Y esto es importante. Entonces, a partir de Éxodo 3 en adelante, el Eterno permite un sistema tributario llamado diezmo para las necesidades internas del Estado de Israel. Y cuando el Eterno permite el diezmo estaba dividido por 4 tipos de diezmo. Diezmo número 1, diezmo levítico. Diezmo número 2, diezmo anual. Diezmo número 3, diezmo trianual. Diezmo número 4, diezmo de los diezmos. Cuando tú analizas estos tipos de 4 de diezmo, te darás cuenta, o estos diezmos que son diferentes, te darás cuenta que estos diezmos eran para el sistema ceremonial sacerdotal y para satisfacer las necesidades internas de los más necesitados. Sean los huérfanos, sean las viudas o aquellas familias que quedaron en quiebra por el hecho de una guerra, etcétera, etcétera.
La pregunta es, si nosotros analizamos el diezmo de los judíos y el diezmo de la iglesia hoy en día, ¿es el mismo diezmo? La respuesta es no. La diferencia es que el diezmo que desarrollaban los judíos era un diezmo de cosas materiales, no de sistema monetario, y eran para los más necesitados. ¿Hay que diezmar hoy en día? Por supuesto que sí. Pero ¿cuál es el objetivo del diezmo? Enriquecerse, negativo. El objetivo es ayudar socialmente a los más necesitados. Incluso, no solamente a los más necesitados de la iglesia, sino también hacer ayudas sociales a los indigentes. Y la pregunta es, tú como pastor, tú como líder, tú como iglesia, ¿estás ayudando a los más necesitados? ¿Qué estás haciendo con el diezmo? Dios te bendiga. Espero que esto sea de ayuda. Shalom, Haverim. Dios le bendiga.